Dicen que fue una manzana, un invento renacentista. Lo más probable es que haya sido un dátil de la antigua Mesopotamia, lo que ahora es Persia, Irán, Irak. En la segunda parte de el paso del mito al logos es otro error epistemológico, hablaremos de dos mitos, el mito adámico y el mito de Prometeo encadenado. Los dos de dos tradiciones distintas, pero que se vinculan de una u otra manera. El primero de tradición hebrea, semita, y el segundo de tradición cretominoica griega. En esta primera parte hablaremos de Adán y Eva y los mitos alrededor de esta construcción histórica y cómo pudieron ellos hablarnos a nosotros, no solamente de la racionalidad ética, sino también de la racionalidad científica. Bienvenidos. El nacimiento de Adán. Es improbable, no obstante, que Dios empleara tierra de Hebrón, pues este era un lugar menos sagrado que la cumbre del monte Moría, el ombligo mismo de la tierra, donde se halla ahora el santuario. Pues allí fue bendecido Abraham por haberse mostrado dispuesto a sacrificar a Isaac. Por esto algunos dicen que Dios ordenó al arcángel Miguel: tráeme polvo del lugar de mi santuario. Él reunió ese polvo en el hueco de su mano y formó con él a Adán, vinculando así a la humanidad con lazos naturales a la montaña en la que Abraham debía expiar los pecados de sus antepasados. Algunos dicen que Dios utilizó dos clases de polvo para la creación de Adán. Uno recogido en el monte Moría, y el otro una mezcla escogida entre los 4 rincones del mundo y humedecida con agua tomada de todos los ríos y mares existentes, que para asegurar la salud de Adán empleó polvo masculino y tierra femenina, que el nombre de Adán revela los elementos formativos de su creación, sus 3 letras hebreas con sus iniciales, Efer, polvo, Dam, sangre, y Marayel, pues si los 3 no están presentes en la misma medida, el hombre cae enfermo y muere. La discusión sobre los mitos y los logos está relacionada sobre todo con el carácter científico de la realidad, es decir, si los seres humanos pueden conocer o no la realidad. Tanto los mitos como la ciencia tienen tanto los mitos de lógica y los logos de mítico, que podemos entonces establecer una polémica, una distinción y una discusión alrededor de estos temas. En relación al primero, sobre la racionalidad que tienen los mitos, basta decir lo siguiente: sirven para aprender a vivir. Y la ciencia, en su momento, en el momento histórico del que goza, también sirve para eso, solamente que se le ha desvirtuado su protagonismo, se ha desvirtuado sus fines y ahora se concibe como una sirvienta de la tecnología. Lo que queremos decir entonces en esta segunda entrega es que nuestra discusión entre mito y logos, entre la linealidad histórica como tal y la posibilidad de filosofías no occidentales tiene que ver con esta distinción. En la obra de Robert Graves y Rafael Patai, Los mitos hebreos, se hace una reconstrucción no solamente de la versión bíblica que todos conocemos, sino de otras elaboraciones que se construyeron. Se sabe, por ejemplo, que el Génesis, donde suele encontrarse este mito, fue redactado aproximadamente 300 años después de la redacción del Éxodo, del libro de Moisés, que resulta ser el segundo libro del Pentateuco. Pentateuco quiere decir 5, que eran la composición de los libros sagrados de los judíos. Luego quiere decir que este mito está consagrado desde esta tradición judía. Ahora bien, en tanto mito tiene muchas cosas que decirnos. Por eso vamos para la siguiente interpretación. Cuando Hegel, en la fenomenología del espíritu y sobre todo en los trabajos relacionados con la teología, redacta la posibilidad de la realización del cielo en la tierra, la cual es una idea no propiamente hegeliana, pero que tiene que ver con la tradición cristiana, elabora, para mi parecer,
algo que Ernst Bloch en El Principio Esperanza recupera de una manera excepcional, bellísima en relación con la religión. Resulta que la rebelión, la cual supone este mito adámico de Adán y Eva, sobre todo de Eva, supone la salida de un Dios ideal, de un Dios paradisíaco, y la posibilidad de su realización sin Dios en la tierra. Esta es una primera interpretación. La expulsión de Adán y Eva del paraíso supone la posibilidad de ser de lo humano, la posibilidad de ser lo que en la religión se expresa como el ideal humano, realizarlo por fin en la tierra. No sin sus idas y sus venidas, no sin sangre. Por eso el trabajo de Engels, que es otro de nuestros invitados hoy para la interpretación de este mito, habla del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Tendríamos que hacerle una aclaración a Engels en relación a que no se trata de un mono realmente, sino de un simio antropomorfo, y que gracias a la necesidad de trabajar, pudo desarrollar lo que los seres humanos son, animales que sin el trabajo no pudieran ser seres humanos. De manera que el trabajo lo hizo Dios como castigo, como dice la canción del Negrito del Batey, lo hizo como castigo, pero ese castigo es justamente la posibilidad de ser sabios, como era el castigo que se les vaticinaba a estos primeros rebeldes que fueron precisamente los padres de la humanidad según el mito. La expulsión de Adán y de Eva supone también entonces para Nietzsche, según una interpretación, la muerte de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de un Dios de la ley que protege un mundo no humano, sino sobre todo la posibilidad de vérselas en el mundo sin él, o por lo menos para que el plan divino esté ausente en los procesos humanos. En ese orden de ideas, la posibilidad interpretativa de Nietzsche del mito adámico pudiera funcionar desde ese punto de vista. Bueno, para terminar esta primera parte en relación con los mitos adámicos, quisiera solamente mencionar la polisemia que hay en relación con la producción de estos mitos. Una posibilidad de esta interpretación mítica es que Dios en su mano recogió arcilla de diferentes puntos de la tierra, arcilla roja para lo que tiene que ver con la sangre, arcilla negra para lo que tiene que ver con las entrañas, arcilla blanca con la que fabricó sus huesos y sobre todo arcilla verde oliva con la que se le da identidad a la piel. Esta interpretación me parece hermosísima. También hay otra muy interesante en la cual explica cómo pudo haber sido el origen de que Eva haya nacido de la costilla de Adán. Resulta que hay unos poemas muy antiguos, el poema de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, en la que Enkidu, que es el protagonista, había sido seleccionado por una diosa, Aruru, y que ésta en algún momento de la epopeya decidió asesinar a alguien, y este asesinato consiste en incestar un puñal en la quinta costilla y no en otra. Entonces, al parecer, la manera en que los semitas recogen este mito consiste en decir que para que Dios crease a Eva, la tuvo que haber sacado de un costado de Adán. Y ahí hay toda una descripción filológica respecto al origen de la palabra costilla, que quiere decir también obstáculo y infortunio. Esa es una. Otra también en relación con los mitos de Adán y Eva es que la primera mujer de Adán era Lilith y que ésta, en una actitud de respeto propio, decidió nombrar el nombre sagrado de Dios y huir del paraíso. Esta huida suponía sobre todo un acto de rebeldía respecto a Adán. Lilith se oponía a que esta fuese la única forma de estar con él y por eso huyó del paraíso. En su soledad, Adán intentó acoplarse con las demás hembras que había creado Dios, sin poder acoplarse con ninguna, lo cual nos da una idea del carácter pastoril en el que crece, en el que se inventa, en el que se construye este mito adámico. Bueno, esta es la primera parte en lo que tiene que ver con el mito de Adán. Yo los invito entonces a que lean, a que investiguen, a que compartan, a que critiquen también y den sus comentarios.
Con todo, me es igual de imposible callar o no callar esta desgracia, porque habiendo proporcionado una dádiva a los mortales, estoy uncido al yugo de la necesidad, desdichado. En el tallo de una caña me llevé la casa, el manantial del fuego robado, que es para los mortales maestro de todas las artes y gran recurso. De este pecado pago ahora la pena, clavado con cadenas bajo el éter. Escuchad, en cambio, los males del hombre, cómo de niños que eran antes he hecho unos seres inteligentes, dotados de razón. Os lo diré, no para censurar a los hombres, sino para mostraros la buena voluntad de mis dones. Al principio, miraban sin ver y escuchaban sin oír, y semejantes a las formas de los sueños en su larga vida todo lo mezclaban al azar. No conocían las casas de ladrillos secados al sol ni el trabajo de la madera. Soterrados vivían como ágiles hormigas en el fondo de antros sin sol. No tenían signo alguno ni del universo, ni del invierno, ni de la floreciente primavera, ni del estío fructuoso, sino que todo lo hacían sin razón, hasta que yo les enseñé los hortos y ocasos de los astros difíciles de conocer. Después descubrí también para ellos la ciencia del número, la más excelsa de todas, y las uniones de las estrellas, memoria de todo, laboriosa madre de las musas. El primero até bajo el yugo a las bestias esclavizadas, a las gamellas y a las albardas, a fin de que tomaran el lugar de los mortales en las fatigas mayores, y llevé bajo el carro de los caballos dóciles a las riendas, orgullo del fasto opulento. Solo yo inventé el vehículo de los marinos, que surca el mar con sus alas de lino, y mísero de mí, yo que he encontrado estos artificios para los mortales, no tengo artimaña que pueda librarme de la actual desgracia. Fragmento: Prometeo encadenado de Esquilo. Hablemos ahora del mito de Prometeo encadenado, mito de tradición cretomenoica asumido por griegos y romanos y transmitidos a Occidente de manera fundamental. La obra de Sigmund Freud, como la de Marx, se basaron en la tradición mítica, no solamente griega, sino también semita. Más especialmente, si se puede ver en la obra de Sigmund Freud, en el mito de Prometeo encadenado, del cual queremos hablar en este momento. Detrás de este discurso del que estamos hablando nosotros, del mito y el logos, y de cómo supuestamente el logos es una superación del mito, queremos recalcar precisamente cómo la polisemia del mito de Prometeo encadenado resume, o mejor, amplía las posibilidades discursivas de una teoría como el psicoanálisis, tan polémica, tan dispar con, por ejemplo, las nuevas tendencias en neurociencias. Sin embargo, tiene algo fundamental que puede relacionarse desde el punto de vista de la paleontología y la teoría evolucionista. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Prometeo fue condenado por Zeus, el padre de los dioses, por haberle robado el fuego y habérselo entregado a los hombres. ¿Qué significa esto? El fuego simboliza la industria, así como la piedra, que dentro de toda la tradición antropológica puede verse como el paleolítico, viejo uso de la piedra, y el neolítico, el nuevo uso, lo cual determina dos etapas fundamentales en la evolución cultural humana. Asimismo, el fuego resultó ser la herramienta fundamental para poder controlar la naturaleza y ser como dioses. Esta idea de ser como dioses también la encontramos explícita en la versión de Adán y Eva. No coméis del fruto del árbol del saber porque seréis como dioses. Y esta idea de ser como dioses es precisamente uno de los puntos significativos de la modernidad, lo que Santiago Castro Gómez llamaba la ibris del punto cero, la intención de ubicarse en un punto indiferenciado, en un pretendido punto de observación omnisciente, del cual se pudiera decir cómo es la realidad en sí misma.
Esta idea de ser como dioses está implícita en este mito. Entonces veamos, en El malestar en la cultura, por mencionar una de las obras más interesantes de Sigmund Freud en lo que tiene que ver con su exposición teórica y en los dos principios del acaecer psíquico, este autor menciona o postula la idea de que sin castigo, sin trabajo, sin represión de los instintos vitales y sexuales, no pudiese desarrollarse la conciencia. Si lo comparamos con el mito de Prometeo encadenado, es tal cual. Pareciese que el premio o el precio que hay que pagar por la libertad consiste precisamente en el encadenar las pasiones. El hígado era el símbolo con la cual los griegos entendían la pasional. Y es justamente allí donde el ave carcome a nuestro héroe en ese suplicio en el que está de por vida. Esta idea de por vida hace caer a Freud en un pesimismo que consiste en lo siguiente: jamás podría superarse esta condición humana en la que para pagar por nuestra libertad, para poder ser lo que anhelamos ser como dioses, tenemos que sufrir el castigo y el cansancio. Reivindicaciones, entonces tenemos por lo menos dos, la de Ernst Bloch y la de Herbert Marcuse. Hablemos de la de Herbert Marcuse, que me parece la más significativa en relación a lo que estamos hablando del mito y su reivindicación. Si el trabajo lo hizo Dios como castigo, en la expresión del mito hebreo, acá también es un castigo, y se castiga al héroe que intervino entre Dios y los hombres para darle a los últimos la posibilidad de ser como Zeus, es decir, de tener un poder gigantesco sobre la naturaleza. Sin embargo, este pesimismo, ¿por qué es pesimismo en Freud? Lo es porque en pago tiene que aumentarse el sentimiento de culpa, el sentimiento de no goce de sus instintos vitales y reproductivos. El verse privado cada vez más de poder descansar, de poder satisfacer sus instintos libidinales, hace que la culpa aumente y hace inevitable, por lo menos, por ejemplo, que la guerra, la violencia, la agresión se transformen en formas contra los demás. Esta protesta inconclusa es reivindicada por Herbert Marcuse en un libro excepcional que se llama Eros y Civilización. En este libro propone Herbert Marcuse que si se pudiese reivindicar, que si se pudiese pasar a una sociedad postindustrial en la cual el trabajo ya no sea una necesidad para la mayoría de los seres humanos, pudiese ya no pensarse en términos de un exceso de represión, como sucede en el psicoanálisis, por lo menos en el freudismo, sino más bien de una erotización del trabajo, y en su lugar entonces pone a Orfeo y a Narciso como figuras de la erotización del trabajo. Por ejemplo, Orfeo con la música, con el arte, con la posibilidad de crearse uno a sí mismo como un ser diferente al menesteroso, como un ser diferente al que está constreñido al trabajo, al cansancio, al sudor. Esta idea me parece fundamental tenerla allí porque es un disparo a la utopía, es mirar hacia el futuro, y de ahí el entronque con la obra de Ernst Bloch, un filósofo poco conocido, pero que en la escuela de Frankfurt formó, junto con Walter Benjamin y otros, la posibilidad de pensarse una forma de vida diferente al totalitarismo de la época, una especie de teoría crítica en relación con el desarrollo del nazismo y del falso socialismo de Stalin. En resumen, decir lo siguiente: Nietzsche, en la genealogía de la moral, había ya presuntuado o había previsto que la represión de los instintos era fundamental para que se crease una conciencia, pero una conciencia de culpa, y veía en Platón y el cristianismo la prolongación de este instinto de culpa y de una excesiva represión de los instintos vitales. En Freud parece retomarse esta idea, pero en Marcuse se revoluciona, se plantea de otra manera.
Y este replanteamiento supone una nueva erótica, una erótica no basada, por ejemplo, en la genitalidad, sino en una recreación de la corporeidad. Una erótica del trabajo, no pensada solamente en la producción de mercancías, sino en la producción de seres humanos. Esta idea de la construcción de sí, que es también muy antigua, la pudiéramos relacionar con el filósofo Michel Onfray, que también hace una lectura interesante sobre la producción de sí mismo. Y es con esta idea con la que queremos cerrar esta segunda entrega del Mitos y el Logos, para que ustedes tengan un material y puedan discutirlo y lanzar propuestas de lectura, críticas y demás.